Hola, buenos días. Aristóteles, Sócrates y Platón son tres de los apellidos que trascendieron en el tiempo como los hombres que a través de la Grecia de la reflexión empezaron a descubrir la existencia del pensamiento. ¿Qué era el pensamiento humano? El detenerse a observar la realidad, el tener en el lenguaje primero, en la imagen después, una comunicación fluida para analizar luego la proyección de lo que veían. La naturaleza hacía su parte y ellos observaban además lo que el hombre y sus circunstancias estaban produciendo en ese tiempo. Los griegos se detuvieron a pensar. Y a partir de esta reflexión de detenerse a pensar, podemos decir que hasta Tales de Mileto todo fue una cuestión de escuelas que se fueron desarrollando dentro de la reflexión del pensamiento de los griegos. El general Perón observó todo esto y dijo en el Congreso de Filosofía que se realizó en Mendoza, primero internacional de la materia que se hizo en la Argentina, que el peronismo venía, en general, más que el peronismo se refería a la sociedad argentina, que veníamos del pensamiento de los griegos, se estaba refiriendo más que al peronismo y a la sociedad argentina, a la humanidad, del pensamiento de los griegos, de la fe de los cristianos y del orden jurídico de los romanos. Y entonces sintetizó una posición más allá de la teoría judeocristiana y más allá de lo que se observaba hasta ese momento. El pensamiento de los griegos, la ley y el derecho de los romanos y la fe de los cristianos. Son tres componentes: el hombre material y el hombre espiritual. Es decir, nosotros por adentro de nuestro mismo yo y nosotros como sociedad, nosotros colectivo. De manera que esta observación le sirvió para ir marcando lo que se iba a llamar la comunidad organizada, pero que no era nada más ni nada menos que el análisis de lo que había pasado en esos 20 siglos y medio, porque promediaba la década del 50, cuando la Universidad de Cuyo organizó aquel Congreso Internacional de Filosofía. Y los maestros de la filosofía escuchaban con atención la propuesta de la comunidad organizada de Perón, cuyo título nació después de lo que él dijo. Y en esa explicación hacía un análisis del hombre incentificado y de la necesidad de que el hombre sea como tal el cumplidor de dos situaciones indivisibles: el hombre espiritual y el hombre material. Y habló criticando los materialismos dialécticos del comunismo, el materialismo capitalista del otro lado, diciendo de que ambas eran teorías materialistas que descuidaban al hombre espiritual. Y ahí entramos también, o regresamos también a los griegos, y empezamos a diferenciar mitología, fe religiosa, análisis de creencias, y nos encontramos con que la sociedad universal está dividida en aquellos profundamente materialistas que dicen que todo pasa por el dinero que tengo en el bolsillo, en aquellos tremendamente espiritual que dicen Dios proveerá y no se mueven esperando que ocurra un milagro de otra energía, y los que están promediando eso, que dicen hago mi esfuerzo material, pero sé que la convivencia espiritual significa la construcción de lazos que me permitan vivir ordenadamente. Bueno, en este debate de qué somos y qué queremos, de golpe irrumpió la globalización. Y la globalización es el control de pocos sobre muchos. Lo hemos dicho ya más de una ocasión, que ese teléfono celular que llevamos encima, que es una tremenda computadora que ayuda fenomenalmente para averiguar en el momento de qué se trata o qué información estamos requiriendo,
a su vez les sirve a pocos para saber qué hacemos nosotros, dónde estamos, en qué paralelo vivimos, qué mundo satelital nos rodea, qué información cercana o lejana tenemos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un control mucho más individual sobre el ser humano. Sin embargo, aparece ahora como noticia, y da vuelta por el mundo, que en menos de un siglo podría aparecer un meteorito que impactara fuertemente en el planeta Tierra y que esto podría producir situaciones que ninguno de los que está escuchando ni el que está hablando vamos a estar para contarlo, pero que los astrónomos están previendo y terminan de pedirle auxilio al Vaticano. ¿A quién? Al Vaticano. ¿Y por qué? Y porque dice que los jesuitas están avanzados en ese tipo de estudios. ¿Será esto? ¿O será que están pidiendo auxilio al mundo espiritual? ¿O será que están tratando de averiguar desde la ciencia qué otra cosa puede pasar en el planeta Tierra? Y entonces entramos en un fenomenal debate, noticia fresca de ahora, que descubren que en 100 años la Tierra va a tener un impacto muy fuerte con un meteorito que va a chocar sobre el planeta. Claro, por eso el hombre, que no ha resuelto los problemas de hábitat de la Tierra, está objetivamente pensando en el mundo astral, de ver cómo se hace para trasladarse a Marte, para saber si hay agua en Marte y se puede vivir en Marte. Es decir, es el hombre trasladado en el tiempo porque no ha podido resolver la cosa tan simple como es el equilibrio entre lo material y lo espiritual en el planeta Tierra. En este planeta Tierra se ha tomado la determinación de regimentar, desde que los ingleses inventaron el alambre de púa, y decir, a partir de este alambre me pertenece y a partir de allí le pertenece a otro, y se creó lo que es la construcción de la frontera, ya no entre países, sino ni siquiera entre provincias, sino entre vecinos. A mí me corresponde hasta aquí, yo tengo una pared, la pared, si tengo una medianera, mitad del vecino, mitad es mía, etcétera, etcétera, y se empezaron a dar normas y reglas de compartir. ¿Pero compartir qué? El espacio. ¿Qué espacio? El espacio terrenal. El otro día un oyente decía, no es cierto que haya superpoblación humana en el planeta Tierra. Sí, claro, depende cómo lo querramos poner. En los centros urbanos está la gente superpoblándola. Si agarramos toda la capacidad de tierra que tiene el planeta y lo distribuimos a la gente como corresponde, estaríamos absolutamente cómodos y sin problemas. Pero cuando estamos hablando que hay países que tienen 1.300, 1.400, 1.500 millones de habitantes, estamos hablando de que hay gente que vive una encima de otra. Sin ir más lejos, los que viven en Buenos Aires, que prefieren vivir en propiedad horizontal y no hacer 50 kilómetros o 30 kilómetros y vivir en una casa plana, que cuando salen al patio asoman y ven el sol. Prefieren que esto no sea así y prefieren vivir en torres. Entonces, el hombre ha ido tomando determinaciones que van compartimentando su propia libertad y que le van poniendo base y límites. La pared es un límite, el alambre de púa es otro límite, etcétera, etcétera, y entonces se parquizó. El mundo que nos pertenecía en su totalidad pasó a ser propiedad de pocos. Estos pocos manejan además uno de los resortes centrales del materialismo, la necesidad del consumo. Y cuando manejan la necesidad del consumo y se ponen a manejar a los que desarrollan y producen lo que la sociedad consume, controlan la vida humana. Y si controlan la vida humana, son los dueños del mundo. ¿Y con qué se hace? Insólitamente, con una promesa falsa de colores según el papelito. Un color verde parece que vale más que otro color, y así sucesivamente se inventó el dinero que vino a suplantar el trueque. Y entonces el dinero no puede tener valor en sí mismo. El dinero representa el valor de lo otro que se está comercializando. Sin embargo, han trastocado las variantes y las leyes y entonces creemos que $1 impreso con la misma tinta verde y en el mismo papel que hace muchos años lo viene haciendo la Reserva Federal, vale más
que el franco suizo, que el yen japonés o que el peso argentino. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que con ese billete se puede comprar la felicidad? Ellos mismos. Y cuando esto no se acepta y no se cree, financian la guerra. Por eso hoy Estados Unidos está sumergida en una tremenda inflación del 4%, 5%, que es un montón para la economía norteamericana, porque tienen que financiar la guerra de Ucrania. Y entonces emiten todo el tiempo. Y ya sacaron la cláusula que prohibía una determinada emisión porque ya estaban pasados y siguen dándole a ese papelito y dale, porque necesitan con eso contratar y comprar voluntades. Tendríamos que volver al tiempo de los griegos, detenernos a pensar. Y si los argentinos nos detuviéramos a pensar, analizaríamos las ofertas de aquellos que hablan de dolarización, analizaríamos las ofertas de aquellos que venden espejitos de colores y nos estaríamos dando cuenta de que tenemos que poner los pies en la tierra. Porque si no, nos puede ocurrir que seamos prisioneros de ilusiones ópticas instaladas por aquellos que manejan el pensamiento humano. Sí, le hacen creer que es un outsider de la política a alguien que preestablecieron, prefabricaron y amoldaron para que salga a decir las cosas que se dice, porque en toda crisis aparece un emergente. Y entonces inventan ellos mismos el emergente para controlar la crisis que ellos crearon en una sociedad que se estrelló porque el materialismo le pasó por arriba al hombre espiritual en su conjunto. Eso sí, parece ser que dentro de 100 años hay que consultar al Vaticano lo que pueda pasar en la Tierra.